El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Es TV, Canal 67, presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos, y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Bijos. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Qué bueno volver a encontrarnos acá en la señal de TV Canal 67 en su programa Casos y Soluciones. Como siempre lo afirmamos, aquí vamos a poner el caso, pero también vamos a auscultar las posibles salidas, soluciones, crítica constructiva. Gracias nuevamente por estar con nosotros precisamente cuando estamos comenzando, ¿verdad? Comenzando un nuevo ciclo. Bien, amigos televidentes, en esta oportunidad hablaremos de la economía. ¿Cuáles son las medidas? ¿Qué significan las medidas que tomó en las últimas horas el gobierno actual? ¿Quién pagará? El gobierno solo se nutre de impuestos. Y también las consecuencias económicas de los conflictos externos, cómo nos están influyendo. Y además, sé que en esta hora sí que, verdad, queremos abarcar de todo. También la situación de la Universidad de El Salvador. Con nosotros ya en estudio el licenciado y MS Master Nixon Hernández, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de El Salvador, la alma mater. Qué gusto volverlo a ver. Gusto de saludarle. Gracias por estar acá. Muy buenas tardes. Es un gusto estar por acá. Le agradezco mucho por la invitación y estamos acá para compartir algunas opiniones al respecto. Interesante. Para comenzar, y esto es así, usted comprenderá, ¿verdad?, como el ritmo que lleva nuestro país y toda esta situación. Queremos que nos diga un análisis, cómo ve la situación, las últimas medidas que ha tomado el gobierno central referente a las consecuencias de la crisis mundial por el petróleo. Se han tomado diversas medidas, al grado que se ha eliminado el IVA para los próximos meses. ¿Quién lo pagará? ¿Cómo ven? ¿De verdad va a aliviar esta situación? Bueno, la verdad es que en principio la situación que estamos viviendo respecto a la inflación no es muy favorable por lo que vislumbra en el tiempo. Creo que las medidas que se han tomado hasta este momento, si bien es cierto, van a paliar de alguna forma los precios, pues en este caso directamente el de los combustibles, muy difícilmente va a tener un impacto real en los precios de la canasta básica, porque esto tendría que verse en realidad reflejado en una reducción en precios, o por lo menos en que no aumenten más los precios de los productos de la canasta básica. Algo que es muy difícil que no suceda, puesto que hay una crisis que, si bien es cierto, no nos afecta de manera directa, por decirlo de esta forma, pero sí de una forma indirecta, y a pesar que podemos manifestar que se van a congelar, en este caso, los precios, se van a fijar por 2 meses los precios de los combustibles, esto no implica necesariamente de que los precios en los productos de la canasta básica también se vayan a mantener fijos. El gobierno ha dicho que cae él en un déficit de $30 millones al tomar esto, que él absorbe el aumento de los precios de los combustibles. Estos 30 millones, ¿quién los paga? Estos 30 millones pues los paga la población salvadoreña.
y sobre todo la población de más escasos recursos económicos. Esto debido a que la recaudación de impuestos sigue siendo de forma regresiva. Significa que las personas de más escasos recursos son las que más impuestos pagan al final. Y esto sería, digamos, lo que tendríamos que ir valorando, de ir corrigiendo, de cambiar de un sistema regresivo de recaudación de impuestos a un sistema progresivo, es decir, que quien tiene más recursos económicos debe de pagar más. ¿Y aquí cómo estamos entonces? ¿Es todo lo contrario a ese concepto? Es correcto. Hasta el momento, pues la política fiscal en ese sentido no ha variado mucho. Y nosotros tenemos una política fiscal en la cual nuestros impuestos que se recaudan es pagado por la mayoría de los salvadoreños en cuanto a su poder adquisitivo menor. Y las personas que gozan de, que es un número muy reducido de personas que tienen un poder económico alto, ¿verdad? Y que pues son los que se quedan con la mayor cantidad de la riqueza que se produce. Ahora, si tomamos, licenciado Hernández, si tomamos en cuenta las medidas que fueron tomadas de primer tajo, ahora las que se tomaron esta semana, ¿cómo entonces se pueden calificar estas medidas? Bueno, son medidas que son paliativas nada más. O sea, realmente un impacto así que vaya a ayudar a la economía de los hogares es muy difícil, puesto que tendríamos que ver si realmente los precios de los productos de la canasta básica se han mantenido también fijos o estables, algo que difícilmente creo que va a suceder porque no depende solo de nosotros, sino que depende también de la producción de alimentos que hay en el mundo. Y esto hay que decirlo, en este momento las medidas que se han tomado han ido en dos vías principalmente. Una es en los precios de los combustibles y la otra ha sido pues en el precio de los energéticos, ¿no? Y asimismo también pensando en el precio de los aranceles, más bien el precio de la importación de los productos de la canasta básica, de muchos productos alimenticios, y sus aranceles que han sido quitados, puesto que se persigue, en teoría, que con ello pues no vayamos a tener un impacto muy fuerte en cuanto a la escasez de alimentos. Esto sí creo yo que es muy difícil. Usted está hablando de la seguridad alimentaria del país. Es correcto, es correcto. ¿Y esto por qué razón? Más allá de lo que tiene que ver con el petróleo y sus derivados, y esto tiene que ver también con que países, precisamente como Rusia y Ucrania, son países, dos grandes países que tienen exportaciones de productos y materias primas alimenticias, ¿no? Esto es importante que tenemos que señalarlo, puesto que nos lleva a varias situaciones. Una es, estos dos países son productores de materias primas energéticas. ¿Qué significa esto? No solamente es el petróleo y el gas natural, sino que también son países que son de los mayores, en el caso de Rusia, de los mayores exportadores de petróleo y por supuesto de gas natural, que lo provee mayormente a Europa. Y esto quiere decir que los países en todo el continente europeo se están viendo expuestos también a buscar medidas para resolver el problema del gas, que el gas le sirve para la calefacción, cuando el invierno, pues para la calefacción, en este caso, de una de las formas de utilización. Y esto quiere decir también que si empresas, hogares europeos se ven afectados por la falta de gas, podemos hablar de que puede haber suspensión de producción
de alimentos también de parte de, y no solo alimentos, también de productos de empresas europeas y asimismo de que hogares europeos puedan reducir la importación de productos que nosotros como El Salvador le exportamos a ellos, porque su prioridad va a ser la búsqueda de la sobrevivencia en este caso. Entonces, eso pues también es importante señalarlo. Ahora, con respecto a los alimentos, decía que a Ucrania y Rusia pues les dicen popularmente el granero de Europa, porque representan, según JP Morgan, el 29% de las exportaciones globales de trigo y el 19% de las exportaciones de maíz. Entonces, eso significa que siendo estos dos países productores grandes de trigo y de maíz, nos podemos poner a pensar qué productos son los que se utilizan como materia prima, el trigo, por ejemplo. Ucrania también es el mayor productor mundial de aceite de girasol y esto pues representa junto con Rusia, que tiene el segundo lugar, el 60% de la producción mundial. Así lo afirma ISPI Global Platts. El trigo y el aceite de girasol son materias primas claves para muchos productos alimenticios que consumimos aquí que consumimos en todo el mundo. No solo Europa, entonces. No solo Europa. Yo hacía referencia a Europa en cuanto a lo que nos podría afectar de manera indirecta, pero de manera directa, todos los países del mundo se verían afectados. ¿Por qué razón? Porque al haber escasez, en este caso, de productos como el trigo, como el maíz, como el aceite de girasol, eso implica que los países con mayor poder adquisitivo van a acaparar la poca producción que pueda haber en el mundo respecto a estas materias primas básicas. Y por lo tanto, eso es lo que conlleva a que la oferta de productos de esta índole de materias primas se reduce y la demanda sigue siendo, si lo hablamos en términos de que no hay mayor natalidad, es decir, nacimiento de más humanos, entonces significa que los países más pobres son los que se quedarían esperando que de la poca producción que haya de alimentos quede algo para poder importar en este caso. Muy bien. Ahora, este es el reflejo de lo que está pasando afuera y lo que las autoridades actuales acá en El Salvador están tomando. ¿Ustedes podrían presentar algún modelo de alternativas a esta situación que está agobiando al mundo y que nos va a afectar a nosotros? ¿Cuáles serían esas medidas que podría tomar el Ejecutivo para realmente tener un impacto considerable, ya que según hemos observado, usted nos lo dice, que es poco el impacto beneficioso que pueden tener estas medidas actuales? Sí, bueno, pueden ser dos cosas importantes. Una de ellas es precisamente una apuesta por una política hacia la agricultura. Apostarle a que los agricultores salvadoreños y buscar una alternativa con la agricultura centroamericana, si lo queremos ver. Por eso somos parte del mercado común centroamericano. ¿El Mercomún? Sí, correcto. Pero eso no existe, ¿no? No, me refiero el mercado común centroamericano, que está considerado dentro del SICAN, el Sistema de Integración Económica Centroamericano. Entonces, esto, ¿por qué lo digo? Porque El Salvador por sí solo le va a ser muy difícil. De hecho, a pesar de que pudiésemos tener una capacidad máxima del 100% de producción de alimentos, esto no
no sería suficiente para toda la población. Por lo tanto, tendríamos que buscar alternativas y una de ellas es pues unir esfuerzos con los otros países centroamericanos en primera instancia para poder buscar una alternativa de apaleamiento para mantener alimentado a nuestra población. Sin embargo, en la actualidad, y nosotros lo sabemos muy bien, nosotros no producimos lo que comemos. Es mínimo lo que se produce para el consumo local. Precisamente por esa razón es que una de las apuestas debería de ser hacia la agricultura salvadoreña, okay, para que podamos tener capacidad al menos de producir lo básico para nosotros. Y lógicamente pues eso conllevaría también, como lo decía yo hace un momento, que otra de las formas es de revisar la política fiscal, el sistema de recaudación. Esa es la segunda. Sí. Esa es la segunda alternativa. Esa debería Primera, ser. la apuesta a la agricultura. Segunda, sí, revisión fiscal. Sí. ¿Por qué razón? Ajá, vamos a ver. Porque ¿quiénes son los que sufren inseguridad alimentaria? La mayoría de la población que es de escasos recursos económicos. Los pobladores de los países que tienen la riqueza son los que ellos mantienen pues su status quo, ¿no? Ellos mantienen su seguridad alimentaria asegurada. Entonces se debería de buscar un mecanismo para redistribuir la riqueza en países como El Salvador, puesto que eso contribuiría también a que si el Estado, a través del gobierno central y la recaudación de impuestos, podría tener a disposición más recursos económicos que pueden ser parte de la solución a una política de país que sirva para mantener y buscar la seguridad alimentaria de su población. Tenemos política de seguridad alimentaria en el país desde la óptica gubernamental. Existen documentos, sí, pero falta mucho por trabajar en ese sentido. Y creo yo de que debe de ser una de las apuestas, en este caso del gobierno central, para efectos pues, de buscar y aprovechar, si lo queremos ver de esta manera, la coyuntura actual y resolver de una vez por todas el problema de seguridad alimentaria de la población. ¿Qué es lo que pasó con el agro? ¿Por qué no producimos? Nosotros, usted, amigo televidente, y usted también, licenciado Nixon, si usted recorre nuestro país, podemos ver amplias parcelas de terreno abandonadas que pudieran ser beneficiosas. Desapareció el granero de la República, que era Usulután. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que nos pasó si producíamos tanto y de unos años para acá estamos, no sé si usted trae las estadísticas, pero ¿cuánto importamos de legumbres, verduras y todo ello? Bueno, la verdad, no tengo a la mano las estadísticas en este momento. Pero ¿qué pasó frente a eso? Pero sí, lo que sí es cierto es que desde hace muchos años la política de gobiernos han sido apostarle a otros sectores y el sector agrícola ha sido dejado de lado y ahora estamos viendo las consecuencias. Es decir, tal como tú lo has dicho, tenemos Usulután, que fue considerado por siempre como el granero, ¿verdad?, del país, pero que ahora, si bien es cierto, produce muchos granos básicos, pero no es suficiente. Y esto es porque debe de haber una política real que le apueste al impulso de la agricultura en el país. En realidad esto llama mucho la atención porque nuestro país no es industrial, licenciado. Nuestro país, ¿qué vocación tiene? ¿Qué producimos? Ahí es donde entramos nosotros a ver y entra también la educación superior, ¿no?
puesto que debemos de hacer estudios serios sobre cuál es la capacidad productiva de El Salvador y buscar también alternativas de decir, ¿para qué somos buenos? El buscar cuáles son aquellas zonas y geográficamente que el país tenga la capacidad de producir y qué producir, para buscar formas de impulsar la economía. Hay que revisar qué estamos haciendo con la industria. Entonces, esto conlleva, como decía, a la par, que no solamente es qué podemos producir, para qué El Salvador es bueno, con qué recursos naturales cuenta, sino que también si tiene realmente la capacidad con el recurso humano para poder afrontar, digamos, nuevos retos. Y es ahí donde han surgido inquietudes respecto a que hay que buscar una mejora, una transformación en cuanto a las carreras universitarias, ¿no? Y esto, pues hay que decirlo, una de las apuestas que por ahí se han estado escuchando es que se van a traer expertos de universidades de Europa para que vengan acá a capacitar a nuestro recurso humano en los puertos para efectos de la administración marítima, por ejemplo. Entonces, eso, a pesar de que ya existe carreras de administración marítima en algunas universidades, pero más allá de ello, también debemos de apostarle a que simultáneamente la Casa de Estudios de Educación Superior, como es la Universidad de El Salvador, vamos y tenemos que trabajar en búsqueda de cuáles deberían de ser aquellas carreras que en realidad también van a contribuir al desarrollo de la producción, ¿no?, para el país. También debe de haber una política de parte del gobierno de cuáles van a ser esas apuestas, porque si no vamos a ir parcialmente, que sabemos qué industria o qué tipo de empresas a las cuales se le tiene que apostar, pero no vamos a contar con el recurso humano capacitado en El Salvador para ello. Entonces, debemos de tener ambas cosas simultáneamente. Simultáneamente. Pues bien, le invito, licenciado Hernández, a la siguiente pausa, ¿verdad? Vamos a la siguiente pausa, amigos televidentes. Ya producción, ya hace ratito que nos dijo, bueno, vayan a pausa porque tenemos unos mensajes para usted. Ya volvemos y estamos hablando con el decano de la Facultad de la Universidad de El Salvador, de la Alma Mater, con el licenciado Nixon Hernández. Nosotros ya volvemos, no nos cambie. Continuamos, amigos televidentes, conversando con el decano de la Universidad de El Salvador en la Facultad de Economía. Estamos con el licenciado Nixon Hernández. Mire, licenciado, nosotros sabemos perfectamente que usted no es adivino, ni tiene una chibolita de cristal para averiguar el futuro. Pero, según los síntomas que hemos estado conversando, ¿qué nos espera económicamente para los próximos meses en El Salvador? Bueno, como decía hace un rato, la situación de esta crisis internacional no solamente afecta, digamos, de manera directa a los alimentos, ¿verdad?, o el petróleo, sino que también tiene otras repercusiones, que eso es lo que también hay que considerarlo, puesto que estos países que están en este conflicto armado, Rusia y Ucrania, también son productores de otro tipo de materias primas, metales. Ellos tienen, por ejemplo, son proveedores de productos de lata, en latas de aluminio, ¿no?, de cables de cobre y componentes de automóviles.
también son productores, están dentro de los 5 productores mundiales de acero, níquel, paladio y cobre. Pero esto, ¿qué significa en realidad? Bueno, por ejemplo, productos que consumimos de latas, de bebidas en lata, que son hechas con aluminio, lógicamente el aluminio tiene un incremento en el precio, ¿verdad? Entonces eso puede traducirse en que todos los productos, inclusive la comida enlatada, toda la comida enlatada que viene en aluminio, también tendería a subir de precio. O sea, no, por eso digo que si bien es cierto las medidas tomadas por el gobierno central en este momento aquí en El Salvador sirven como un paliativo para los precios de los derivados del petróleo, pero ¿qué sucede con los otros productos? Que es incontrolable desde el punto de vista de la producción de materias primas a nivel internacional y sobre todo de estos 2 países como Ucrania y Rusia, que son productores de estas materias primas. Probablemente se incrementarán también productos que se utilizan para la fabricación o construcción de las casas, porque el cable, el cobre, se utiliza mucho para esto. Entonces, lo digo porque puede llevar que se incrementen los precios de las viviendas. ¿Y esto a quién afecta? A los hogares salvadoreños que no tienen en este momento una vivienda y que aspiran a tenerla. Probablemente podría suceder que los precios de las viviendas también se incrementen porque las materias primas que se utilizan en alguna medida para su construcción también se vean disparados los precios. Otro elemento importante que nos puede llevar a una reflexión en cuanto al poder adquisitivo de los hogares salvadoreños es precisamente que decíamos que el níquel también es uno de los metales principales que produce Rusia, por ejemplo. ¿Y para qué sirve el níquel? Entre otros, principalmente para la fabricación de baterías de litio. Y las baterías de litio son utilizadas en gran medida para los productos electrónicos. Entonces ahí estamos hablando que los dispositivos electrónicos, si bien es cierto, nosotros en El Salvador no los fabricamos, pero sí los consumimos. Y probablemente eso va a incrementar los precios de productos, de teléfonos, celulares, computadoras, en fin. Rusia también representa el 38% de la producción mundial de paladio, ¿verdad? Que es otro metal que sirve para fabricación de muchos productos que tienen que ver con los electrónicos, ¿no? Asimismo, ¿qué va a pasar con los alimentos? Bueno, ya decíamos, esta crisis también ha provocado de alguna manera la interrupción en el transporte marítimo de todos los productos. Así es. Han quedado varados en puertos y algunos están fondeados en el propio océano. No han podido dar la entrega, la carga. Es correcto. Ajá. Eso produce escasez. Así es. Y esa escasez es la que puede llegar a transformarse en algún momento en, ojalá y no sucediera, que fuera transporte marítimo con alimentos, ¿ya? Porque eso generaría un problema para la población. Pero en cuanto a los otros productos que son importados, sí pudiesen verse afectados en cuanto al incremento de los precios, porque la demanda sigue siendo la misma, pero la oferta se reduce en cuanto a producción y en cuanto a las entregas. Escasea. Por eso va el aumento en el precio. Exacto. Entonces, ¿qué sucede con los hogares salvadoreños? Los hogares salvadoreños tienen un poder adquisitivo. Ese poder adquisitivo van a tener que ir buscando soluciones en cuanto a dónde lo van a destinar, porque ya los productos
en general incrementan sus precios y por lo tanto van a ser productos de los cuales en alguna medida podrán llegar quizás a ser ya más adelante inalcanzables, es decir, no lo van a poder comprar los salvadoreños porque son muy caros. Por lo tanto, van a tener que adicionalmente destinar mayor cantidad del dinero que tienen de ingresos los hogares para los alimentos, que también han sufrido y seguirán sufriendo hasta que se vea una solución de este conflicto internacional, los precios. Esa es la situación que se está dando. Termino con esto. Hay algo también importante que hay que reconocer. En cuanto a los alimentos en general, recordemos que para que estos puedan ser producidos se requieren fertilizantes, ¿sí? Y los fertilizantes en gran medida son elaborados con productos, con materias primas provenientes de Ucrania y Rusia. Eso es lo complicado, ¿no? Hasta ahora hasta sembrar será costoso. Correcto. Producir los alimentos. Sembrar será costoso. Será caro producir alimentos y eso también significa que si hay escasez de alimentos, en principio también va a ser caro producirlos y por lo tanto eso incrementará los precios en los productos y lógicamente, como lo decíamos, los hogares salvadoreños, sobre todo de escasos recursos económicos, serán los mayormente impactados. Es decir, nos esperan unos días nada halagüeños. No. Creo de que lo que viene a continuación es muy complicado, puesto que de igual forma, a pesar de que la mayor cantidad de productos alimenticios los traemos de Centroamérica, El Salvador los importa de Centroamérica, pero también importamos mucho producto de países como México y el mismo Estados Unidos. Y México se está viendo afectado porque ellos sí son importadores directos de muchos productos de materia prima de Europa y sobre todo de países como Rusia y Ucrania. Y por supuesto ellos van a tratar también de buscar cómo solucionar su problema al interior del país y van a dejar en segundo plano la exportación de productos hacia otros países como El Salvador. Estas son, amigos televidentes, las aristas que nos está haciendo ver el licenciado Nixon Hernández, referente al conflicto, ¿verdad? Que nos va a traer la colita, como decimos en buen salvadoreño. Pero también le queremos consultar, licenciado, ¿qué pasa con las tasas de créditos? ¿Va a subir la tasa de los créditos, la tasa de lo que pagamos por tener el crédito? Sí, por supuesto. Las tasas de interés. De interés. Probablemente sí, van a verse afectados. ¿En qué se ve? ¿Por qué tiene que ser afectadas las tasas de crédito? Y en los préstamos, pues. Y no sé si va a haber un aumento la gente que está pagando su casa a los bancos, si les van a aumentar la cuota. Bueno, en principio ya está regulado por ley cómo se manejan los intereses de los créditos. La Asamblea Legislativa ha estado también trabajando en ese sentido y están buscando regular los precios bueno, en este caso, pues, algunas regulaciones que tienen que ver con tasas de interés, aunque más bien esto sí va a afectar en el sentido de las nuevas viviendas. Serán las que probablemente se van a ver incrementadas en su precio, ¿no? Para que las familias salvadoreñas puedan adquirirlas. Y lógicamente, pues el alza en las tasas de interés va también a transformarse en que para los salvadoreños y salvadoreñas va a ser más difícil tener acceso a dinero, ¿verdad? Puesto que para poderlo obtener van a tener que pagar más. ¿De dónde saca entonces el gobierno el crecimiento del 2.3 para este año, del 2022, licenciado? Si usted nos puede dar una apreciación de cómo es que vamos a crecer en esta crisis.
Lo que sucede es que la apreciación del crecimiento económico estimado se había hecho sin considerar también estas implicaciones de una guerra como la que en este momento se está teniendo. Por lo que en este momento sigue siendo una estimación, pero es incierto realmente cómo vamos a terminar, porque es incierto también afirmar cuándo puede finalizar este conflicto armado internacional y que sí nos está afectando y seguirá haciéndolo en cuanto a que nosotros lo hemos podido ver reflejado a que a febrero de 2022 la inflación subió a 6.7. 6.7 subió la inflación. Sí. Para que nuestros amigos televidentes nos comprendan, esa inflación del 6.7, ¿en qué afecta el bolsillo del salvadoreño que camina ahí tranquilamente? En que para poder adquirir productos, sobre todo de la canasta básica, y en la misma cantidad que los está comprando, tendrá que pagar más por ello. Y ahí vemos el efecto de que sí se incrementan los precios, pero no hay un cambio en los salarios. Significa que debería de haber un cambio también en si aumentan los precios de los productos, la familia salvadoreña debería de tener más ingresos, pero no sucede eso, sino que el ingreso de la familia salvadoreña en los hogares se mantiene y los precios de los productos que adquiere con esos ingresos se incrementan. Por lo tanto, va a tener que comprar menos porque no le va a alcanzar lo que tiene para comprar en el mismo volumen en cantidad de productos que hasta este momento lo estaban haciendo. Por eso es que muchas familias nos están diciendo que llegan al súper y lo que gastaban 50 a la semana, hoy son 80. Sí, y llevan lo mismo, pero pagan más. Sí, llevan lo mismo y pagan más. Entonces, tomando de referencia ese ejemplo, significa que ahora destinan $30 más para comprar exactamente lo mismo, y esos $30 que pagan adicionalmente significa que han dejado o dejarán de comprar otro bien de consumo para poder mantener su calidad de vida. Ahora bien, si nos vamos a otro aspecto, las remesas no nos ayudan en nada para esta situación. Porque las remesas, hemos tenido un envío de remesa histórico, $7,000 millones, casi el presupuesto, me parece. Pero, y parece que va a aumentar previstamente. La remesa no nos ayuda mucho, licenciado Hernández. Por supuesto, las remesas es un apaliativo que en este momento dejó de serlo, y desde hace algunos años dejó de ser el apaliativo y se ha convertido en parte base del sustento de la economía del país. Es decir, para las empresas y los hogares se puede ver de diferente forma. Se supone que si hay más remesas, que pues es muy bueno porque significa que eso se traduce en mayor consumo, pero este mayor consumo también hay que ver a dónde llega a parar el dinero de ese consumo. Ajá, si queda en empresas salvadoreñas o si sale nuevamente del país. Es decir, la remesa viene del extranjero. La recibe una familia salvadoreña y esta familia va a un supermercado o a un almacén, hace la compra de productos, y hacia dónde va este dinero que queda en las empresas que le vendieron estos productos. Queda en el país o sale de nuevo a otros países. Entonces, en ese sentido, vuelvo y repito, por eso es que los hogares salvadoreños
se verían afectados, puesto que el Estado, a pesar de que las remesas familiares siguen siendo un pilar fundamental para la economía, no necesariamente a largo plazo eso se traduce en un beneficio de sostenibilidad y calidad de vida para los hogares salvadoreños. Ahora bien, estábamos hablando de la adquisición de alimentos que vamos a pagar mucho más, licenciado. Y aquí, pero hay instancias que vigilan esta situación. Es decir, no tenemos una cabal cobertura. Por decir algo, la Dirección de la Defensa del Consumidor estaría obligada a estar viendo que no se vaya a acaparar y que no vaya a haber un aumento en los productos de verdad exorbitante. Es correcto. La Defensoría del Consumidor precisamente está tratando, y según lo que hemos estado viendo, está tratando de abarcar todo el territorio nacional, buscando que las empresas que se dedican a la venta de productos, sobre todo de la canasta básica, no le aumenten los precios a estos. Pero recordemos que aunque eso se mantenga, es decir, aunque dentro de El Salvador los precios de los productos se mantengan y que no suban, ahí está no necesariamente es que los precios van a seguir siendo bajos, porque recordemos que estamos hablando que los productos se vienen desde afuera, son importados. Entonces, estos productos importados, a pesar de que una de las medidas del gobierno ha sido eliminar aranceles de varios alimentos, eso no significa que el producto, cuando ingresa a El Salvador, ingrese con el precio anterior, ingresa con un precio aumentado, incrementado. Y lo más que se puede hacer es mantener ese precio de importación y no subirlo dentro del país. Entonces, de igual forma, la política de eliminar algunos impuestos en los derivados del petróleo, en los combustibles, si bien es cierto, va a contribuir a que dentro de El Salvador no se le incremente el precio a los productos por el efecto de aumento en el transporte. Pero eso es interno. Correcto, pero eso es interno. Ajá, ¿cómo no? Pero los productos vienen de otros países y el precio del transporte que viene de otros países ya viene incrementado. Ahora bien, hagamos este ejercicio, si a usted le parece, licenciado Hernández. El gobierno quita 30 millones que va a recibir de las gasolinas por haber quitado el impuesto al IVA. Los aranceles, si puede ser tocada esta situación, que es donde se nota el gobierno, los impuestos de todos los productos que vienen importados, ¿no? Ahora dígame usted, si todo eso se hace, ¿de qué va a vivir el gobierno? Precisamente, pues esa es una de las preocupaciones que hay, ¿no? ¿De dónde va a sacar? Exacto. Precisamente el Ministerio de Hacienda va a dejar de percibir a través del ingreso por impuestos una buena cantidad de millones de dólares. Con la última medida de fijación de precios, el mismo ministro de Hacienda afirmó que se va a ver reducido el ingreso tributario en 50 millones, 12.5 por mes, por cada 15 días, 12.5. Entonces son 25 millones, son 50 millones en los 2 meses. Entonces, eso ¿de dónde lo va a obtener? Ahí está la pues lógicamente, eso significa que lo que va a afectar es otras carteras de Estado. Es decir, que si no va a tener esos ingresos, lo que va a hacer es reducir de alguna forma gastos. Entonces, esos gastos, probablemente el Ministerio de Hacienda va a buscar un mecanismo para reducir el gasto en algunos bienes y servicios del aparato del Estado, que pues esperamos que
que no sea pues de gran impacto para los proyectos sociales, ¿no? que son los que esperaríamos que no se vieran afectados. Pero ¿será de suficiente impacto, licenciado Hernández, bajar el consumo de gasolina, de teléfonos celulares? ¿Tendrá algún impacto controlar esos gastos o bajarle esos gastos? Creo que es mínimo, ¿o no? Sí, realmente es mínimo. No, o sea, para los hogares salvadoreños va el impacto de esto es mínimo. Sí es cierto, va a servir, pero el impacto es mínimo por lo que ya dijimos. Porque precisamente la reducción o la fijación de precios de los combustibles en este momento va a mantener los precios de los productos, y es lo que se espera, pero al interior del país. Es decir, que estos productos ya vendrán con precio incrementado, con inflación, desde los países de los cuales se importan estos productos. Entonces, el bolsillo de los hogares salvadoreños se verán afectados en esta situación. Muy bien, ya para finalizar este bloque y nos vamos a un espacio publicitario para volver con otros temas. 2 puntos que usted ha señalado como alternativa, que es la apuesta a recuperar la agricultura y la revisión fiscal. Esto, si se lleva a cabo, no es de la noche a la mañana, va a llevar un buen tiempo. Y mientras se aplica o se recupera o se ve, ¿qué va a pasar con nosotros? Es que ese es Entonces lo podemos llamar que es incierto. Es incierto. Okay. O sea, es incierto y el panorama pues no pinta muy favorable en cuanto a que recordemos que teóricamente estamos saliendo de una pandemia. Digo teóricamente porque a pesar de que en este momento se ha reducido el impacto negativo que la pandemia por COVID-19 nos trae desde el año 2020, esto no significa que ha terminado. No sabemos si más adelante pues pueda salir incrementos nuevamente de casos por COVID, por diferentes evoluciones de las cepas, y que esto nos pueda llevar otra vez a un confinamiento o tomar medidas nuevamente de salud que van a impactar obviamente a las economías de los países. Entonces, estamos en este periodo de transición que estábamos buscando cómo lograr mejorar nuevamente el crecimiento económico en todos los países a nivel mundial, y por supuesto El Salvador pues no es exento de ello. Y ahora con esta situación de conflicto armado que se está dando entre Rusia y Ucrania y que tiene un efecto negativo también en la economía internacional, pues es incierto qué es lo que va a suceder. Por eso mismo es que yo decía de que la búsqueda de una política de asegurar los alimentos para la población no solamente tiene que quedarse a nivel de El Salvador, sino que valorar el hecho de buscar también una política a nivel centroamericano, que creo que podría ser parte de lo que ayudaría en alguna medida a paliar esta situación económica que quienes se ven, como dije, mayormente afectados, siempre van a ser los hogares salvadoreños de escasos recursos económicos. Y ahí no funciona el ahorro porque ni ahorramos, ¿verdad? Y sí que el que tiene esos centavitos ahorrados que aproveche, ¿no? Sí, lo que sucede es que los hogares salvadoreños con los ingresos que tiene apenas logra cubrir sus necesidades básicas alimentarias, por lo tanto es difícil que pueda tener acceso al ahorro. Aparte de que hay que decirlo, el ahorro pues es parte de una cultura también, pero ese digamos ya es otro tema. Otro tema, correcto. Vamos amigos televidentes a nuestra última pausa, volvemos también con nuestro último bloque donde estaremos hablando, ya hablamos de la economía
y es un futuro incierto. No alarmarnos, mejor organizarnos. Volvemos para saber cómo está funcionando académicamente la Universidad de El Salvador, al menos en la Facultad de Economía, y otras si se puede. Ya volvemos, no nos cambie. Seguimos conversando, amigos televidentes, con el licenciado Nixon Hernández. Ahora, licenciado, ya hay clases presenciales en la universidad. ¿Cómo se está viendo? Tenemos poquito tiempo, pero por no quedar debiéndoles a nuestros amigos televidentes, porque anuncié este tema, tenemos este poquito de tiempo. Bueno, sí, la Universidad de El Salvador poco a poco ha ido regresando, digamos, a la semipresencialidad. Muy bien. Sí, se comenzó con facultades del área de la salud, química y farmacia, medicina, odontología, la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, algunos laboratorios de otras facultades como ingeniería, que requerían pues una presencialidad, puesto que las prácticas no se pueden hacer de forma virtual. Ajá. Y por lo tanto se requieren hacer la práctica presencialmente, ¿verdad? De manera física. Eso, digamos, fue en principio. Ahora pues la universidad básicamente la semana pasada ya comenzó nuevamente a reanudar las graduaciones presenciales, algo que no lo teníamos desde el 2020. Solo se entregaban los títulos dentro de las instalaciones de la universidad por la situación de bioseguridad a raíz del COVID-19, pero ya la semana pasada se comenzaron nuevamente a entregar los títulos de manera presencial. Entonces, gradualmente, si todo pues va mejorando en cuanto a la bioseguridad y la salud de todos los salvadoreños y salvadoreñas, la universidad va a ir gradualmente regresando a la presencialidad. Perfecto. Gracias, licenciado Nixon Hernández, por haber estado con nosotros en esta oportunidad. Dependiendo de la coyuntura, ¿qué le parece? Lo volvemos a invitar. Muchísimas gracias. Muy amable, de verdad. Aquí estamos. Saludos a la orden. A la Universidad de El Salvador. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. En la próxima tendremos mucho más. Si la gripe te pega fuerte con fiebre y dolores, y eso te pone llorón, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.